Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Godard. Tenemos un nuevo video hoy y aprovechando el 20 aniversario de Crash de David Cronenberg, no la de Paul Haggis, que se cumple este marzo, vamos a hablar sobre la película. Como hemos dicho, 20 años, del año 96, de 1996, que fue, yo creo, la película más, o sigue siendo una de las películas más perturbadoras de la filmografía de Cronenberg, ¿no? Más atravesadas, difíciles de visionar, ¿ok? Una película que pasó por la censura. Hubo en algunos países en el que hubo censura o para mayores de 18 años en el que no De hecho, se podía ver, ¿no? hay una ciudad en Inglaterra, cerca de Londres, que simplemente la prohibieron, nunca se estrenó. Así es, Sí. así es. Y es una película, aparte de ser una película de cine independiente y de autor, porque está producida, dirigida, han hecho el guión el propio Cronenberg, ¿ok? Es una película muy oscura, muy tenebrosa, trabajando muchísimo la oscuridad, la noche, ¿ok? Unos personajes que tienen esa parafilia, que mezclan la relación sexual con los accidentes de carros, Sí. ¿no? Es una relación bien complicada y difícil de ver y que además Cronenberg te incomoda mucho con las imágenes que plantea, ¿no? Con el sexo que hacen los personajes cerca del carro, en el momento en el que van a chocar los carros, ese momento como de orgasmo que tienen los personajes. Es una película, lo que hemos dicho, muy difícil de visionar, ¿no? Ahora, yo creo que también eso está muy relacionado a la manera, o sea, obviamente la premisa de la película, el hecho de que estos personajes tengan esta suerte de fetiche sí es bastante perturbador, porque no es algo muy común que digamos, pero también es la manera en que Cronenberg te lo presenta, ¿no? Porque en ningún momento sientes que están teniendo, que los personajes o las parejas que se ven involucradas en estas escenas de sexo, no sientes que están como que viviendo la experiencia juntos, sino es una cuestión súper, súper fría. Fría e impersonal, ¿no? Y súper impersonal, exactamente. De hecho, en un momento él mencionó que tuvo que cortar una escena de sexo en la película porque los actores tenían demasiada química entre ellos. Entonces, Sí. el objetivo de él era evitar esta cercanía y evitar que uno sienta que son personas que están viviendo esta experiencia juntos, sino es una cosa mucho más fría, mucho más parca, mucho más seca, ¿no? Entonces, yo creo que por muy sexual que sea la película, no mucha gente puede como que extraer algún tipo de placer al verla, ¿no? No. Diría más bien todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Además, es una película que sigue con la tradición de Cronenberg. El trabajo del sexo, el trabajo del cuerpo, el trabajo de la tecnología, todo mezclado. Y sobre todo lo que habla siempre todas las películas de Cronenberg, que es sobre la identidad. Claro. El cómo llegar a la identidad de una persona a través de qué herramientas, qué elementos. Entonces el sexo y el cuerpo y la tecnología están íntimamente relacionadas. Y lo más importante de esta película, difícil de ver, como hemos hablado, es que en el 1996 ganó el premio especial del jurado en Cannes, que ha sido el gran premio que ha ganado Cronenberg. El único ¿no? que ganó en Cannes, de hecho, pues, ¿no? Claro, y con esa película se hizo internacionalmente reconocido y famoso, entre comillas, de Cronenberg. Y a partir de ahí empieza a hacer producciones de películas, manteniendo su estilo, pero con personajes protagónicos importantes, ¿no? Como Claro. Jude Law en Existence, como Ralph Fiennes en Spider, y luego, bueno, todo lo que ha hecho con Viggo Mortensen, Una historia de violencia, Promesas del Este, etcétera, etcétera, ¿no? Es claro, es interesante cómo te hace adentrar, o sea, te adentra en este submundo, por así decirlo, ¿no? De Totalmente. personajes con un fetiche muy, muy específico. Y sí, ¿no? O sea, la manera en que enfatizan, o sea, a ver, digamos, la manera en que son filmadas las escenas de sexo es muy personal, como hemos hablado, pero a la vez sí enfatizan los rostros de ellos precisamente para demostrar cómo es que ellos no sienten nada particularmente como que cercano entre cada personaje, entre ambos, pues, ¿no? Claro, y luego otro Es elemento... un buen contraste. Es un buen contraste y además lo interesante de la película es que es una adaptación, ¿no? De la Una novela novela. de Ballard. Ujú. Y que el propio Ballard la planteó como una obra maestra, como una gran adaptación de su novela. Y eso también creo que es importante de destacar, porque Cronenberg utiliza en muchas de sus películas, como por ejemplo anteriormente hizo Naked Lunch, ¿no? El almuerzo desnudo, que estuvo una adaptación bizarra donde las haya sobre la obra de Burroughs Ujú. y sobre cuestiones autobiográficas, y luego más adelante, por ejemplo, con Cosmópolis, adaptando la novela de Lillo, que son libros de difícil adaptación, Claro. de una temática complicada, pero que Cronenberg lo hace suyo siempre. Sí. Siempre va a su temática, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Bueno, que de hecho es un director que, o sea, se puede dar el lujo de elegir los proyectos que él quiera, no es Sí. que le den guiones por encargo. Él simplemente como que busca los proyectos que él sabe que se adecúan a su perspectiva o a su estilo audiovisual y eso es lo que él adapta y
y por eso salen ese tipo Y lo que quiere contar siempre, Claro. que es siempre sus mismas obsesiones, en unas películas se va hacia unos derroteros y en otras hacia otros, ¿no? Pero siempre hablando sobre lo mismo, ¿no? Ahora, algo interesante, esta película es del 96. ¿Tú crees que estrenándose hoy en día, que podemos argumentar que vivimos de repente en un mundo, una sociedad un poquito más liberal, ¿tú crees que sería igual de controvertida? Porque esta película, si no me equivoco, sin censura es NC-17 en Estados Unidos, o sea que es la calificación más fuerte que ellos tienen, ¿no? No sé si es que ahora de repente serían un poquito más, habiendo cambiado un poco la sociedad en estos 20 años, si serían un poquito menos duros con la película, ¿no? Mira, si comparamos con el propio cine de Cronenberg, Claro. con la última película de Map to Star, Claro. que a mí, en mi opinión, me parece, o sea, el Cronenberg de la nueva carne, que es como se le reconoció en los 80, se ha ido cambiando la nueva carne hacia una carne que es la palabra. Se ha ido haciendo cada vez menos explícito y mucho más implícito, mucho más abstracto. Sí. Entonces creo que Map to Star es una película mucho más incómoda incluso que puede ser Crash. Porque Pero Crash menos explícita. Pero menos explícita. Ujú. Digo incómoda por lo que cuentan los personajes. Porque Ah. cuentan... Es muy asqueroso todo lo que cuentan, todo lo que narran los niños en Map to Star. O sea, es un mundo... Es como una versión cronenberiana de Mulholland Drive de David Lynch, por decirlo de alguna manera. Una interpretación de Hollywood, pero a lo Cronenberg. Entonces, si decimos qué pasaría con esta película actualmente, yo creo que Cronenberg sigue repitiendo sus mismas obsesiones, película tras película, y en mi opinión creo que va perfilando más su discurso. Aunque hay mucha gente que en las últimas películas no les ha gustado mucho. Pero creo Cosmópolis que- fue bastante, dividió bastante la crítica, ¿no? Y Claro. las opiniones. Y bueno, eso es todo. Gracias por escucharnos. Y no olviden ponerle like a nuestra página de Facebook y suscribirse al canal de YouTube. Y hasta la próxima. Chao. Chau.